izquierda, donde quiera. Piedra, papel o tijera podemos hacer. Qué gusto. Muchas gracias, buenos días. Un buen día, un placer estar acá en Monterrey. Jorge, qué placer compartir contigo el escenario. Qué placer poder estar con todos ustedes en esta edición del World Football Summit. Un gusto compartir con gente de la industria aquí en México y aseguro más tarde tendremos chance también de conocernos y entrar en materia. Me presento, si no me conocen, Fernando Palomo, 25 años en ESPN y unos 15 en el jueguito, en el videojuego del FIFA y con el gusto de poder compartir ahora en este camino cruzado a donde la liga EA Sports une mi voz en un solo lugar. Jorge, un gustazo, una liga fantástica de verdad la que ha terminado en esta última temporada. El efecto quizás ya del cambio definitivo de mando después de la era de Cristiano y Messi, ahora el nacimiento de nuevas figuras en una liga que no para en su crecimiento. ¿Cómo medir o si existen valores de medición para entender lo que significaron Cristiano y Messi desde el lado comercial del fútbol y lo que ahora significa este cambio de generacional? Bueno, lo primero de todo, transmitir que estoy encantado de estar aquí en Monterrey y en este evento así, y encima compartir escenario contigo, Fernando, que nos unen tantas cosas. Así que muy agradecido de estar hoy aquí con todos vosotros. Y con respecto a la pregunta, es una pregunta bastante habitual el cuál es el efecto que tiene grandes figuras como las que has mencionado en el caso de Cristiano y de Messi. Es verdad que no es tan habitual que confluyan en el mismo periodo de tiempo durante tanto tiempo y jugando en los dos clubes más relevantes de la competición, pues dos figuras como Cristiano y Messi, ¿no? Por tanto, no es algo que suceda cada tanto, pero en todo caso nuestra obligación y nuestra estrategia es la de no depender de la llegada de las grandes estrellas, ¿no? Siempre hay grandes jugadores en la liga y nuestro modelo está construido sobre la base de que no haya una dependencia, y de hecho los datos nos lo demuestran. Los ingresos de la liga no han parado de crecer en ningún momento y obviamente dentro de las métricas que tú puedas entender de análisis de cuál es el rendimiento de la competición, siempre estaremos atentos a si desde el punto de vista de otros aspectos que no sean necesariamente los económicos te conviertes en algo menos relevante cuando figuras tan importantes abandonan la competición. Pero los datos nos demuestran que no ha sido así. Nuestra obligación ha sido siempre seguir creciendo. Los mejores jugadores siempre quieren jugar en la liga. Y luego no nos olvidemos de una cosa, no es solamente que los grandes jugadores quieran venir a la liga, sino que la propia liga también crea a los mejores jugadores, ¿no? Y tenemos ejemplos diferentes, ¿no? Tienes jugadores como Mbappé, que en un momento dado de su carrera su sueño es venir a jugar a un grandísimo club de la liga y a la liga, y tenemos ejemplos como Lamine Yamal, que tiene la visibilidad que tiene y suena ya para los grandes títulos individuales también porque participa de una competición como es la liga, ¿no? Por tanto, el concepto de llegada de grandes estrellas y demás no es algo que nos preocupe porque siempre la competición va a estar formada por grandísimos jugadores de primer orden mundial y porque luego pues nosotros nos preocupamos de que el producto comercial no dependa tanto de la entrada y salida de esos jugadores. Nuestra principal fuente de ingresos son los derechos audiovisuales a día de hoy y son contratos que se firman a 5, 7, 10 años, dependiendo de los mercados. Por tanto, no varía tanto de cuando hay una salida en un verano de un jugador de este estilo, ¿no? Vivimos, Jorge, en la era de la distracción, ¿no? ¿Cómo acaparar la atención en esta era de la distracción? Entiendo también, y sin pretender responder a la pregunta que te estoy haciendo, es mucho más fácil cuando aquellos agentes distractores se convierten en un valor de tu producto. Aquel chico que vive creando contenido en plataformas dirigidas a generaciones de chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, juega en tu liga. Es más fácil tener un rol preponderante cuando Lamine Yamal, la estrella de TikTok, es la estrella de la liga también. Claro, tú lo has dicho, ha cambiado mucho todo. Cuando pensamos en el fútbol de hace 20, 30 años, hablamos del mundo del contenido de una manera lineal, ¿no? Y los roles estaban muy marcados, el que producía el contenido, el que distribuía el contenido y el que consumía el contenido, ¿no? Ahora esas líneas están mezcladas, ¿no?
todo el mundo crea contenido, todo el mundo distribuye contenido y al final el propio consumidor está saturado de tanto contenido y está hiperconectado. Es decir, la tecnología ha mejorado, todo el mundo llevamos una plataforma que es el móvil y al final competimos todos por lo mismo, que es ese share of time, ¿no? El tiempo de cada uno de nosotros. Tenemos un tiempo dedicado a trabajar, un tiempo a descansar, un tiempo al ocio y dentro de ese tiempo al ocio, ¿cómo consigues ser relevante tú, ¿no? No solo es el share of time, es que te hagan caso. Y el share of wallet, también a qué destinan su dinero, ¿no? Entonces, como todos competimos por lo mismo, al final de lo que se trata es que tú seas capaz de ser relevante, ¿no? Y ahí, pues dentro de las fórmulas de entretenimiento, es verdad que el fútbol y el deporte en directo tiene la pasión, que es algo que, por mucho que haya otras fórmulas de entretenimiento, la emoción y la pasión que genera el fútbol y el deporte en directo no lo tienen otras fórmulas de entretenimiento. Y nosotros lo que tenemos que buscar es la forma de hacer ese ecosistema lo más grande posible, de tal forma que seamos multitarget, es decir, que vayamos a un público desde el chaval que practica el fútbol y que quiere tener un papel muy activo en todo lo que hace y, por tanto, juega al fútbol físico, pero también juega al fútbol digital, hasta el señor de más avanzada edad que todavía escucha el fútbol en su transistor y que sigue disfrutando de igual manera. Y tú tienes que adaptar tu producto a todo eso, ¿no? Igualmente tenemos que ser multi-engagement, porque hay gente que conecta con la liga puntualmente porque ve los partidos, pero hay gente que juega un juego fantasy, que consume las redes sociales de la liga y que interactúa con nosotros muchas veces y con una frecuencia muy, muy alta. Y luego tenemos que ser multiculturales, ¿no? Y lo hablábamos en el inicio, el producto global, ¿no? Tienes que ser global, pero también tienes que ser local. La liga es la liga española, pero quiere ser una competición que se siente cercana a todos sus aficionados en todo el mundo. Y la forma en la que se consume el fútbol no es lo mismo aquí en México que en Filipinas, que en China, ¿no? Y tú tienes que adaptar tu producto a todo eso, ¿no? Por tanto, al final, el reto es ser relevante con la máxima frecuencia posible y llegar al mayor número de gente posible. Hay dos caminos a partir de lo que me acabas de responder ahora. Es la relevancia del entretenimiento en el que del producto y luego el cómo llegar hacia las audiencias. Vamos a ir eligiendo por qué camino ir y me quedo con el tema de la relevancia y el entretenimiento, sobre todo porque es un producto audiovisual que ustedes han logrado llevar a partir incluso de la relación con el sponsor principal de la competición y cambiar quizás los paradigmas. Recuerdo los, 15 años atrás, el videojuego intentaba imitar al juego. Lo que quería llevar era a una consola la posibilidad de vivir una experiencia muy cercana a la que podrías estar viviendo en un partido real. Ahora cambian. Ahora lo que querés es llevarles el partido real a una experiencia muy parecida a la que podrían estar viviendo en el videojuego. Sí. ¿Cómo construyen ese ecosistema audiovisual para poder satisfacer la comunicación entre producto o propiedad y sponsor? Yo creo que es un ejemplo de cómo tienen que convivir. Y cuando nosotros en su día planteamos desde el punto de vista comercial la conveniencia de tener un title sponsor de la competición, que es un debate que se puede abrir casi cualquier propiedad deportiva, nosotros planteábamos si compartimos nuestro nombre de la competición con alguien, cuál sería el escenario ideal, ¿no? Y es en alguien que venga a sumar. Y ahí entendimos que EA Sports venía a sumar, porque nos podía ayudar a hacer la experiencia audiovisual todavía mucho más cercana a ese público quizás más joven que está acostumbrado pues, a otro tipo de estilo, ¿no? Y entonces ahí es donde además identificamos que los dos teníamos una ventana de tiempo donde ellos, su producto principal, como era entonces el FIFA, cambiaba de nombre y necesitaba crear una nueva franquicia dentro del ecosistema de EA Sports y nosotros teníamos un momento de enfrentarnos a esa decisión de si teníamos un nuevo title, ¿no? Y ahí es donde encontramos esa fórmula en la que podíamos romper las barreras del mundo físico y el mundo digital. Y mucha de la experiencia de usuario, que ellos son expertos en la experiencia de usuario por el videojuego, cómo podíamos traérnoslo a la forma en la que nosotros ofrecemos el producto audiovisual nuestro. Y si analizas los partidos,
cómo se producen los partidos. Hay muchos elementos de innovación en los partidos, pero lo que nos hemos inspirado es en la forma en la que Electronic Arts muestra ese producto, ¿no? Y bueno, los grafismos y la experiencia de usuario recuerda mucho al que puede tener cualquier chaval que practica un partido de FC. Y ese era uno de los atractivos que podía tener, el cómo de manera natural tú incorporas a un patrocinador que viene a sumar una experiencia de usuario diferente. Hablando de los temas de la distracción, ¿qué posibilidad existe de estudiar las modificaciones no de los reglamentos del juego, sino de la manera en la que el juego se consume, para evitar que estos agentes de distracción te alejen y en lugar de ver 90 minutos de un partido de fútbol te deriven a jugar un crucigrama online? Bueno, nosotros siempre estaremos atentos a esos cambios, ¿no? Pero aparte de que esté regulado por diferentes estamentos, pero nosotros lo que tratamos de ofrecer es una experiencia que evite esas distracciones, ¿no? Y creemos que el formato funciona bien. Es verdad que luego hay algunos aspectos con respecto a la competición que siempre se observarán, y yo creo que el mundo del fútbol ha ido evolucionando también. Ahora nos parece cuestiones que antes nos parecían obvias, bueno, pues no sé, que el portero no pueda coger la mano, ¿no? Eso que con la mano de vuelta de un compañero, pues son modificaciones que van ocurriendo y creemos que no ocurren, pero van ocurriendo, y nosotros siempre estaremos pendientes de cómo conseguir que el juego sea lo más vivo posible, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de posesión de balón de los equipos, ¿no? Ese debate que suele haber, ¿no? Son aspectos que nosotros analizamos para conseguir que efectivamente la atención por parte del aficionado sea lo mayor posible. Es verdad que yo creo que el fútbol no está sufriendo en ese sentido. Sí que hay otros deportes que a lo mejor son partidos más largos y demás, se interrumpe más el juego. En nuestro caso es un juego dinámico en el que hay menos interrupciones y demás, y sinceramente creo que no estamos observando ese déficit de atención con respecto a los partidos. Esta es la parte del entretenimiento. El camino antes nos ofrecía la opción de poder hablar sobre la expansión de la liga, acercarte a otros mercados. Y hablando particularmente de Latinoamérica, ¿qué rol o qué papel juega Latinoamérica en los esfuerzos de expansión de la liga? ¿Cuál es su relevancia? Es un territorio absolutamente estratégico, para empezar porque hay una sintonía natural desde lo cultural, ¿no? Y lo cultural me refiero a nivel general y me refiero también en lo futbolístico, ¿no? Hay cuestiones que son obvias en cuanto a la similitud en gran parte de los países con el idioma, y eso te facilita muchos aspectos, pero el interés por el fútbol y el interés por la competición ha estado presente en nuestro caso siempre, ¿no? Con probablemente los mayores protagonistas o los jugadores extranjeros más protagonistas en la liga generalmente siempre han venido de América Latina, ¿no? Y eso pues obviamente te conecta de una manera mucho más protagonista. Desde el punto de vista de la relevancia cultural y también de al final cuál es nuestro fin último, tiene que ver con el valor de los derechos, ¿no? Y el valor de los derechos pues es un territorio muy importante para nosotros, con los diferentes países que cada uno nos enfrentamos a la renovación del contrato audiovisual en un momento diferente, y ahora tenemos los próximos meses que tener mucho foco también en aspectos también que tienen que ver con el valor de los derechos y los futuros contratos, y cómo los afrontamos y cómo también en los diferentes países va evolucionando la penetración de la televisión de pago, la transición desde el fútbol o de la televisión más tradicional lineal a las OTTs. Bueno, pues todo eso son aspectos que tenemos que conocer, porque dentro de lo que es todo América Latina también los países son muy diferentes, ¿no? En cuanto a todas esas variables, y nosotros lo que queremos y lo que hemos entendido siempre en nuestra estrategia internacional es que tenemos que presentar la liga como una liga cercana a sus aficionados y adaptarnos también a que son muchos países y muy diferentes los que componen todo ese territorio, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es adaptarnos y ofrecer la liga como el aficionado local le gusta disfrutarlo, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos, y por eso para nosotros América Latina desde luego es un territorio absolutamente estratégico y que queremos estar cada día más cerca de la región dentro de nuestra estrategia global, ¿no? Y es muy curioso.
Esto de la cercanía es ahora todavía más posible por las innovaciones tecnológicas que te permiten inyectar a la misma transmisión patrocinios o relaciones comerciales particulares a ciertas regiones, comercializar la liga en una región específica que pueda ser un factor multiplicador en distintas regiones también y tender puentes comerciales con esta parte del mundo. Imagino eso ha significado un valor enorme para el crecimiento y posicionamiento de la liga en distintos mercados. Sí, si vamos en concreto a lo que tiene que ver con el patrocinio, nosotros hemos vivido una transición de un modelo de patrocinio quizás más clásico desde el punto de vista del soporte publicitario, y lo que hemos ido es trabajando en un modelo de patrocinio donde la asociación con la marca se equilibre en el peso, ¿no? A mí siempre me gusta, cuando analizas una propiedad deportiva, me da igual si es una propiedad deportiva como la nuestra, que es una competición, un club, un atleta individual, siempre analizar cómo se comporta desde 3 ángulos diferentes. Uno es cómo se comporta a nivel de contenido, otro es cómo se comporta a nivel de marca y otro como experiencia, ¿no? Y siempre me gusta analizar las propiedades deportivas y qué es en lo que más destaca. Si tú analizas desde el punto de vista de patrocinio cómo ha sido el crecimiento y el desarrollo de la liga en sus inicios, tiene más que ver con la liga como contenido y cómo incorporas a los patrocinadores dentro de ese contenido. Y en ese aspecto es donde pues, ventajas, como tú mencionabas ahora, de poder regionalizar soportes publicitarios como es el LED en los estadios, es una fórmula que nos permite una estrategia comercial regional. Nosotros vamos a un modelo comercial que llamamos híbrido, en el que intentamos ir a pocas marcas en el ámbito global, pero luego ser muy cuantitativo en los acuerdos regionales. ¿Por qué? Porque nos permite activar localmente de manera mucho más activa. Si tú solo tienes acuerdos globales, normalmente pierdes cierta capilaridad y el interés de las marcas locales se aleja y hay menos activación local. En nuestro caso lo que buscamos es marcas que realmente apuesten por el patrocinio de la liga de manera regional para que sean muy activas, para que tú vayas a un supermercado o vayas y veas marcas patrocinadoras que están activando con la imagen de la liga y por supuesto con su marca, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho esa evolución de cómo incorporamos tecnología para que el patrocinio entendido como una ventana de visibilidad para las marcas sea algo fértil desde el punto de vista regional, y luego lo que sí que hemos hecho es una transición en lo que es la liga entendida como una marca con la que las marcas se quieran asociar, ¿no? Y ahí es verdad que hemos hecho una transición de cómo es ese modelo de asociación y cómo podemos ofrecer a los patrocinios regionales palancas para poder comunicar esa asociación con una marca poderosa como es la Liga, que lo puede ser a nivel global, pero también lo puede ser a nivel regional. Palancas. Se habla mucho de las palancas alrededor de la Está muy de moda. Que son apoyos financieros, ¿no? Ahora, bien entendidos. Ahora yo no lo entendía así, pero sí. Hablando particularmente de México y la relación histórica con el fútbol español, no la vamos a describir acá, pero es un país que nutre muchísimo el posicionamiento de la liga en América Latina, por lo que significa por su valor mediático, el poder de los medios en México y la proyección que a partir de este país se puede conseguir solamente por la presencia en medios mexicanos. ¿Qué significa México para la liga y sus esfuerzos de posicionamiento? Es clave dentro de toda esta estrategia que hablábamos antes, y volviendo a las métricas habituales nuestras, México es fundamental. Yo creo que es una obviedad decir aquí la pasión que existe por el fútbol y el seguimiento que se hace de la Liga Española, ¿no? Eso se traduce en la métrica más importante para nosotros, que es el valor de los derechos audiovisuales y el contrato que tenemos aquí. Por tanto, ya eso nos demuestra la importancia que tiene para nosotros y para México, la Liga Española, y a partir de ahí lo que establecemos son otras métricas de medición de la salud de la marca, de cuántos son los seguidores que tenemos en redes sociales, donde nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por llevar el producto en los entornos digitales en los últimos años, siendo la liga de fútbol más seguida del mundo y siendo México uno de los países donde en todas las métricas, en todas las plataformas digitales, siempre México aparece en los primeros lugares, ¿no? Por tanto, para nosotros es muy
muy relevante en esos aspectos. Y ya cuando vamos al aspecto comercial y el patrocinio, antes hablábamos de ese patrocinio regional, cada vez son más las marcas que apuestan por la Liga para promocionar su marca en México, ¿no? Hoy tenemos marcas como Iberia, marca española, pero que entiende que de la mano de la Liga puede trabajar en México de una manera muy relevante desde el punto de vista de marketing, o Chubb Seguros, o Luquia en el mundo del betting. Son marcas que no trabajan con nosotros a nivel global, pero que sin embargo sí que creen que pueden aprovechar la plataforma de la Liga para mejorar todos sus KPIs desde el punto de vista de marketing. Y lo hacemos pues, de una manera local. Tenemos un equipo trabajando en ver cómo podemos crecer en México, acercamos el producto ofreciendo el contenido localizado con un estudio que tenemos en Guadalajara. O sea que al final de lo que se trata es de que se nos perciba como una liga presente, una liga cercana y no algo que disfrutas puntualmente desde la distancia, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas de activación que más cercanía le permiten al aficionado puntualmente en México? ¿De activación física o en general dentro del patrocinio? Bueno, nosotros cuando activamos físicamente desde diferentes ángulos, ¿no? Pues watch parties que podemos hacer para seguir un clásico. Eso te permite una activación física donde se incorporan no solo el broadcaster, sino que también las marcas patrocinadoras invitando a sus clientes y demás. Por tanto, eso también es una forma de que el aficionado y que las marcas, o sea, el negocio B2C y el negocio B2B, se sientan parte de la acción. Es decir, que no es algo que solamente sucede a kilómetros de distancia, sino que físicamente tengan la sensación de que tú puedes activar físicamente. Luego, en la generación de contenidos en el ámbito digital, estamos permanentemente generando contenido en todas las plataformas para que en esa relación bidireccional, que no sea algo unidireccional en el que tú generas contenido, sino que también el aficionado consuma y se sienta parte de la acción en lo que tiene que ver con el contenido. Y luego, pues muchos de nuestros patrocinadores también tienen la oportunidad de, igual que el broadcaster, de enviar también a sus clientes a disfrutar de partidos de la Liga a España con viajes, con experiencias y demás, con lo cual se sienten todavía mucho más cercanos al producto, ¿no? O sea que depende mucho de los intereses en este caso de un patrocinador del broadcaster y cuáles sean sus objetivos, pues nosotros hacemos el producto muy adaptado a sus necesidades. No es algo estanco, el producto es este y al que le funcione bien y al que no, sino que nos adaptamos un poco a que es algo vivo, ¿no? Jorge, cada vez que me toca la oportunidad de conducir la transmisión de un clásico en ESPN, regularmente caigo en distintas maneras de decir lo mismo. Un Barcelona-Real Madrid es el clásico, es el partido más universal del fútbol. Para la Liga, comercialmente o institucionalmente, debe ser el partido más fácil de vender también, porque es un partido que se vende solo, lo pones y la gente va a llegar y atender, porque las marcas son marcas internacionales. La Liga está compuesta por muchos más equipos que Barcelona y Real Madrid, que también necesitan apalancarse, si usamos ese término, de los esfuerzos de globalización de la Liga para posicionarse internacionalmente. ¿Qué esfuerzos hacen con la Liga el resto de equipos para conseguir elevar también la posición de sus marcas puntualmente? Yo creo que has resumido muy bien cuál es la esencia de la Liga y el poder de nuestro fútbol, ¿no? Y esos 42 clubes que no es tan común y donde nosotros siempre pensamos en la Liga eSports, la Liga Hypermotion, son 42 clubes, cada uno con su casuística, con sus circunstancias, con sus necesidades también, y donde nosotros lo que pretendemos es ayudarles en el camino que tienen que recorrer en esa internacionalización. Es obvio que Real Madrid y Barcelona pues tienen ya mucho recorrido y no necesitan tanto soporte por nuestra parte, pero sin embargo hay otros muchos clubes que sí que tienen que acudir a la potencia que tiene la Liga para ayudarles en esa estrategia de internacionalización, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros desde la Liga lo que hacemos es ofrecerles pues asesoramiento en muchos casos cuando los clubes no hablan de manera genérica de internacionalización, que también, sino, oye, me interesa un territorio concreto. La Liga tiene una presencia física en muchísimos países. Nosotros tenemos oficinas físicas en 11 países, tenemos 35 delegados repartidos por el mundo. Eso nos da un conocimiento de los diferentes territorios que nos permite ayudar a los clubes en su crecimiento internacional cuando identifican cuáles son los territorios donde quieren crecer, ¿no? Es un ejemplo muy habitual cuando un club de la Liga ficha a un jugador extranjero,
y es un territorio que no es tan afín o que no ha sido tradicionalmente tan afín para ese club, ¿no? Pues nos piden ayuda y nosotros les ofrecemos una guía de cómo podemos trabajar con ellos y ayudarles en ese sentido, ¿no? Ayudarles también en el crecimiento en redes sociales, en cómo trabajar esa base de fans y es una forma habitual, pero al final la internacionalización la construimos entre todos, entonces también nos hacemos eco y amplificamos las acciones que hacen, ¿no? Si un club como el Sevilla viene de pretemporada a México, pues nosotros lógicamente vamos a tratar de amplificar todo eso para ayudar al Sevilla en esa estrategia que está siguiendo, o si hacen campañas de captación de seguidores en redes sociales, ver cómo podemos ayudarles nosotros en ese recorrido, ¿no? O sea que al final es un trabajo conjunto de los clubes y de la liga. En algunos casos necesitan más acompañamiento y en otros, pues lógicamente ellos tienen fuerza más que de sobra para que no tengamos que acompañarles, ¿no? En tu intervención inicial mencionabas que la liga son 42 equipos y es algo que pocas veces expuesto, que en realidad la liga es el ente, la institución que cubre los intereses de 42 clubes profesionales que componen la primera y segunda categoría del fútbol profesional en España, sin tratar de vender un modelo ahí donde de repente el modelo no cabe. ¿Cuáles son los grandes beneficios de construir una institucionalidad para 42 clubes? Bueno, nosotros en cuanto al modelo siempre hemos hecho referencia al modelo europeo del deporte, ¿no? Es un modelo en el que creemos firmemente y que yo creo que el ejemplo es la propia liga, ¿no? Donde nosotros en esa comparativa con otras ligas o en otros países, pues la liga profesional es primera y segunda en la liga eSports y la liga Hypermotion y con 42 clubes, ¿no? Y creemos que es la forma más equilibrada y más justa de que no trabajes solamente en la parte de arriba de la pirámide y que permita que haya pues, un modelo basado en ascensos y descensos que tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios desde el punto de vista de incluso el interés comercial que pueda generar para un broadcaster. Cubres mucho más parrilla televisiva porque son más partidos, cubres más aficiones. En el caso de España, por ejemplo, la Liga Hypermotion, que no ha terminado, ahora estamos con los playoffs por la pelea por la última plaza de ascenso. Al final hay grandes ciudades en España que tienen una masa social muy grande y que están luchando por subir a esa primera división, pero ese tratamiento de fútbol profesional y de competición profesional hace que los ascensos y descensos tengan menos relevancia desde el punto de vista del impacto económico. Y lo que creemos, y los clubes de la Liga eSports siempre han entendido, que hay que trabajar de manera conjunta para que la fuerza de esos 42 clubes es lo que te hace un producto más justo, un producto que no trabajas solamente por la parte de arriba de la pirámide, hace que también haya más interés por trabajar el fútbol base, porque luego sabes que hay posibilidad de que si lo haces bien vayas subiendo progresivamente y no que sea algo cerrado, un modelo cerrado que en otros territorios quizás o en otros deportes pueda funcionar, pero que en nuestro caso tenemos claro que no funciona, y yo creo que los últimos años de crecimiento desde una visión colectiva de la Liga son el ejemplo de que es el modelo adecuado. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la Liga en los próximos años? ¿Hacia dónde va el modelo de expansión de la Liga? ¿Cuál es la estrategia? Hay diferentes ángulos de crecimiento y de estrategia, ¿no? Nosotros siempre, desde el punto de vista de negocio, siempre tenemos que mirar los dos ángulos, el fundamental, que es el de los derechos audiovisuales, y por otro lado los derechos comerciales, que los dos han seguido creciendo durante los últimos años, siempre con muy buenos crecimientos año a año, y ahora tenemos que pensar cuál es el futuro de ese crecimiento. No es fácil mantener los niveles de crecimiento que hemos tenido. Si hablas del aspecto audiovisual, estamos aprendiendo también cómo el aficionado va cambiando y cómo se está virando de un modelo basado en esos grandes broadcasters que de manera exclusiva y con una audiencia cautiva muy grande en cada territorio pagaba un volumen importante por los derechos, a modelos donde ya es difícil concentrar la audiencia y por tanto pagar tanto por los derechos, ver si puede haber un modelo de coexclusividad o de no exclusividad en algunos territorios. No todos los países ese viaje lo hacen a la vez, algunos son más maduros, otros menos maduros, entonces todo eso tenemos que ir analizándolo y ver cómo trabajamos desde el punto de vista audiovisual con una gran amenaza que yo creo que la hemos
trasladado de manera habitual, como es la piratería, y por otro lado en los aspectos comerciales el cómo seguimos creciendo y cómo la Liga sigue siendo una plataforma para que las mejores marcas utilicen la plataforma de la Liga en sus objetivos de marketing. Todo eso es en el ámbito comercial y para llegar ahí pues tienes que trabajar en muchos aspectos, ¿no? En cómo sigues creciendo y tienes el ecosistema y la comunidad más grande del mundo, cómo sigues siendo relevante, cómo sigues bueno, pues en esa competencia feroz que existe, cómo sigues como marca, como contenido y como experiencia, pues siendo líder en los diferentes territorios, ¿no? ¿Cuántos escuchan el relato mío en ESPN acá? Hablemos de piratería ahora. Baje la mano y yo no le vi las caras. ¿Cómo se protege el derecho del propietario de la posibilidad de mostrar una transmisión de liga en un país puntual desde el punto de vista institucional? ¿Cómo se convierten ustedes en socios de los broadcasters para permitir o impedir que su señal sea pirateada por territorios que no, en donde no correspondería? Pues ahora mismo, desde luego, trabajando con ahínco en ver cómo combatimos eso, porque hoy por hoy es la principal amenaza no solo de la Liga, sino del deporte. ¿Qué significa en términos reales la amenaza? Nosotros tenemos estimado que en el valor total de los derechos, 600-700 millones de euros por temporada. Sobre un total de 2.000 millones de euros de facturación. Son 600, 700 millones que no ingresan. Que deja de ingresar. Sí. Los clubes, los jugadores, claro, los chicos que se preparan en sus divisiones inferiores. Y ese es un aspecto muy importante. Al final es un monstruo con muchas cabezas, con muchos responsables. Y obviamente nosotros, cuando preguntas cómo lo trabajamos en diferentes velocidades, porque al final es un aspecto donde el consumidor final frivoliza sobre el impacto que tiene. Y parece que como, bueno, hablamos de muchos millones, pues que yo haga una cosa individualmente tampoco afecta, pero la suma de muchos tiene un impacto brutal y al final eso es dinero que deja de ingresar los clubes para invertir en jugadores, para invertir en infraestructuras, para invertir en muchas cosas y si esto sigue avanzando, al final se llevará la industria por delante. Esto es una realidad, esto es un hecho objetivo. Si sigue creciendo la piratería, al final nuestro cliente hoy, que son los broadcasters, verán menos atractivo porque ellos no serán capaces de venderlo y no pagarán por los derechos porque no les merecerá la pena. Por tanto, desde luego la amenaza es absoluta, pero no solo para la Liga. Lo sorprendente es que no haya conciencia de realmente el impacto que puede tener. Entonces, hay una parte educativa que tiene que ver con cómo el aficionado conseguimos que entienda el impacto que tiene, pero en realidad eso lleva más tiempo y eso es más difícil. Nosotros lo que tenemos que es trabajar en diferentes ámbitos, desde el ámbito legal y encontrar una cobertura que nos proteja frente a una amenaza y de alguien que se está lucrando con derechos que no son suyos. Pero el ámbito legal, ¿no?, significa insertarse ya en la legislación de claro, cada uno de los países. Y ese es uno de los problemas, que al no haber una regulación global, tú tienes que ir país por país buscando cómo te proteges, ¿no? Y eso es un reto, porque hay países que son más proteccionistas en ese sentido y otros menos. Pero nosotros como la Liga estamos trabajando en los diferentes países en cómo encontramos una cobertura legal que nos permita luego utilizar otros anclajes en el ámbito tecnológico, donde estamos liderando también cómo trabajamos frente a, bueno, pues lo que consideramos que es pues la utilización de algo que es nuestro con algunos cómplices habituales por inacción en algunos casos o porque realmente son parte interesada en... ¿Existe algún caso que ejemplifique el éxito de esta lucha? Sí, nosotros estamos trabajando cada fin de semana con lo que llamamos el War Room en nuestras oficinas. Obviamente no lo podemos hacer para todos los países, pero con cortar la señal de donde identificamos que se está ofreciendo contenido de manera fraudulenta, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos protegiendo en cómo en aquellos lugares donde tenemos una cobertura legal, en España la tenemos, hemos estado recientemente en Argentina también el fin de semana pasado
Donde encontramos cobertura legal, vamos con la tecnología y con los mecanismos que tenemos, tirando señales de IPs que emiten contenido ilegal. Entonces, bueno, es un trabajo que vamos haciendo, que estamos liderando, porque lo que vemos es que hay una inacción por parte de muchos de los agentes que no son conscientes del impacto que puede tener esto, no solo en el presente, sino en el futuro del deporte, ¿no? Queda tiempo para un par de preguntas más, pero acá en Monterrey se va a vivir dentro de un año, a la fecha casi, el arranque de una Copa del Mundo. En España también, en 5 años se vivirá el arranque de un mundial en estadios, buena parte de ellos que son de equipos de la primera división del fútbol de España. ¿Cómo trabajan la liga en ese esfuerzo de la construcción de un mundial, de la mano de la infraestructura a ser utilizada? La ventaja que va a tener el Mundial y los estadios que sean parte o sedes del Mundial es que ya hay un trabajo previo hecho, porque el proyecto de la Liga Impulso, que es el proyecto en el que el Fondo de Inversión CVC se incorpora al proyecto de la Liga, tenía un foco muy importante en inversión en infraestructuras. Por tanto, si tú observas, y los observas porque los conoces bien, incluso los visitas de vez en cuando, los estadios de la Liga están ahora mismo en una situación en general fantástico. Casi todos los estadios de primera división han sufrido reformas recientes que los colocan ya en condiciones de ser una sede para el Mundial. Por tanto, lo que suele suceder en algunos campeonatos mundiales en el que hay que hacer reformas a estadios o la construcción de nuevos estadios, en nuestro caso las infraestructuras ya han hecho ese trabajo previo, porque muchos de los clubes han invertido ya en una reforma de estadio y en entender que en ese triángulo que hablábamos de contenido, experiencia y marca, pues parte de la experiencia, no solo en día de partido, sino fuera de día de partido, pasa por tener estadios de primer nivel mundial, ¿no? Y cada vez vemos más estadios y clubes que entienden eso como algo muy relevante para sus ingresos, y por tanto ya han hecho estadios que están a la última en tecnología y donde la experiencia del fan es mejor ya, y no solo en día de partido, sino fuera de día de partido. Es vanguardista la Liga, y no lo digo nada más por trabajar de la mano y día a día con la propiedad, sino en el buen sentido. Entran en un mundo de innovación, de promoción de la innovación. Lo veo en la plataforma de captación de data deportiva, por ejemplo, en la cantidad de información que le proveen a los futbolistas a partir de la plataforma, pero trabajan muy de cerca o están muy interesados en trabajar de cerca de la innovación y promover la innovación. Hay una ahora recientemente que nos involucra o nos impacta a todos, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo trabajan ustedes y cómo vos día a día ves el impacto del trabajo con la inteligencia artificial en lo que hace la Liga? La inteligencia artificial para nosotros ya actúa de manera casi transversal dentro de la organización. Nosotros siempre hemos abanderado la idea de la innovación, y en la inteligencia artificial no la vemos como futuro, sino ya como presente. Y está presente en diferentes aspectos, desde identificar el uso incorrecto de nuestros derechos, a aspectos que tienen que ver como en la producción, identificar cuáles son las cámaras y de qué manera puedes ofrecer mejor el contenido para que se vea mejor. Aspectos como, no sé, en el departamento de marketing, cómo generar contenidos de una manera más eficiente. Al final hay muchas fórmulas. Tú hablabas de los datos de los jugadores. Pues hay un servicio que ofrece la Liga a todos los clubes de primera y segunda, que es Media Coach, hoy Sport and Performance, donde nosotros tenemos perfectamente identificado cuál es el rendimiento de los jugadores, y todo está basado en información que trabaja con inteligencia artificial, y es un servicio que nosotros ofrecemos a los clubes. Y luego, desde el punto de vista de procesos, nuestro partner tecnológico es Microsoft, y nos ayuda en cómo en la mejora de procesos dentro de la organización podemos ir integrando, y somos, diría, una de las empresas y propiedades deportivas que más rápidamente ha ido adoptando procesos basados en inteligencia artificial. Por tanto, al final es algo que nuestro presidente además insiste de manera bastante habitual, en el que no podemos estar pensando solamente en futuro. Ya hoy la innovación y la inteligencia artificial tiene que ser algo muy presente en nuestro día a día. Y la última, ¿qué
perspectiva o qué ilusión te genera al saber que estás adelante de una liga que tiene el futuro del fútbol bajo su techo? No solamente pensando en Lamine Yamal, que muchos podrán estar pensando ahora mismo, Arda Güler, Mbappé, Julián Álvarez en el Atlético, Nico Williams, en fin, el fútbol pasa por la liga ahora. Esa es la tranquilidad, ¿no? Y volviendo a cerrar el círculo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que al final de lo que se trata es de hacer algo consistente, porque esto no va de una moda pasajera, la liga tiene que continuar durante muchos años, los jugadores pasan, pero la realidad es que es un producto que año tras año sigue aglutinando a millones de aficionados por todo el mundo. Y cómo sigues generando interés y cómo sigues siendo relevante es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Con los retos que plantea la industria y, por supuesto, iremos observándolos y trabajándolos, pero siempre con la ilusión de tener un producto que es, que es líder en el mundo entero y con todo el orgullo de la fuerza que nos dan esos 42 clubes que son el centro de nuestro ecosistema. Jorge, un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge de la Vega, de la Liga. Muchas gracias.